Para bien o para mal, los casos criminales suelen llamar mucho la atención de la sociedad en general. Y es que tratar de comprender cómo funcionan las mentes de las personas que cometen delitos puede llegar a ser muy interesante. Aunque diariamente, en muchos países alrededor del mundo ocurren crímenes de diferentes tipos, no siempre es sencillo resolver cada uno de los casos, sino que es necesario realizar arduas investigaciones para defender a las víctimas y dictar una sentencia en contra de los responsables. Bienvenido al Archivo Ignoto. Archivos clasificados. Estos son 3 escalofriantes casos criminales, parte 2. Archivo 2721, A11. Jaime Cárdenas Pardo, Bolivia. Jaime Benjamín Cárdenas Pardo nació el 9 de abril de 1987 en la ciudad boliviana de Santa Cruz, dentro de una familia grande y desorganizada. Tenía 9 hermanos y sus padres eran divorciados, por ello, creció en un entorno donde recibía poca atención y se sentía propenso a delinquir para llamar la atención y satisfacer sus necesidades. Según Cárdenas, a los 13 años conoció el alcohol y la marihuana. A los 14 empezó a consumir cocaína y pastillas. Se drogaba constantemente porque su padre nunca estaba en casa y discutía constantemente con su madrastra. A los 17 años, mató por primera vez, debido a que su víctima se resistió a un robo. Fue detenido y confesó el delito, pero semanas después fue liberado por ser menor de edad. Frente a tales circunstancias, Cárdenas se dedicó a delinquir a su antojo. Se hizo amigo de Ever Alvis Vera, un policía dado de baja por colaborar en la evasión de un reo peruano del penal San Roque, en julio de 2009. El 9 de octubre del mismo año, en Sucre, Cárdenas y Alvis contactaron a 2 jóvenes universitarias, a quienes invitaron a beber y bailar para luego convencerlas de que consumieran droga. Ese día, abusaron a las chicas y las asesinaron con pedradas en la cabeza. El crimen trajo como consecuencia otra muerte, pues una de las víctimas era la novia de un comerciante de autos lujosos, el cual buscó venganza. El mercader pagó a sicarios para que terminaran con la vida del hijo de Cárdenas. Desde entonces, Cárdenas incrementó su hoja de vida delictiva, y como resultado fue aprehendido varias veces. No obstante, usó las ganancias de sus robos para sobornar a los policías. El 17 de febrero de 2011, en La Paz, asaltó con cuchillo a un ciudadano peruano, apuñalándolo varias veces. Varias personas lo denunciaron y fue capturado. Durante el interrogatorio, Cárdenas admitió ser responsable de más de 30 asesinatos, incluidos los de las universitarias, pero también confesó que cometió crímenes, al estilo sicariato, para pagarle favores a policías que más de una vez lo dejaron salir de la cárcel. Sobre el resto de su vida delictiva, explicó que, unas veces mató cuando las víctimas se opusieron al robo y otras porque las violaba y no quería ser delatado. Agregó que las muertes se produjeron en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Miraflores, Cochabamba y Sucre. Fue descrito por los médicos como alguien consciente y responsable de lo que hacía, plenamente imputable, catalogable como asesino en serie confeso y psicópata, dotado de una personalidad agresiva, con un perfil de auténtico depredador que no tiene reparo en matar con tal de conseguir su objetivo. Su juzgamiento se prolongó por más de un año, pero finalmente el 6 de diciembre de 2011 lo condenaron a 30 años de prisión, solo por la violación y el asesinato de las universitarias. Ever Alvis Vera, ex policía cómplice de Cárdenas, recibió la misma sentencia. El viernes 30 de marzo de 2012, Cárdenas escapó de prisión. Unidades de inteligencia efectuaron operativos de rastreo, pero al no tener resultados sospecharon que Cárdenas había salido del país, por lo que solicitaron a la Interpol emitir la alerta naranja. Finalmente, el 3 de mayo de 2012, en la localidad de Yucumo en Bolivia, Cárdenas fue recapturado cuando estaba en un taller de carpintería.
El asesino fue conducido al penal de Chonchocoro, en La Paz, donde hasta hoy cumple su condena. ¿Qué remordimiento? ¿Ha habido remordimiento? Claro, tengo remordimiento. Si no es pues un conejo, ¿no? Hasta un niño tiene remordimiento de matar un conejo, ¿no? Peor la gente. Pero vos estás ahora en la cárcel. Sí, estoy en la cárcel, pues. Si no sé qué quieren, que me van a llenar de sentencias. Pero se habla de varios muertos en Tobero, eso llama la atención. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Pues no ve, a veces las cosas que pasan, ¿no? La plata, la ambición, de todo. ¿Vos matabas por dinero? A veces no. Archivo 2661, a 50, Las Poquianchis, México. Las Poquianchis es el nombre con el que se conoció a un grupo de asesinas seriales mexicanas, activas entre 1945 y 1964. Cometieron sus crímenes, principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón, en Guanajuato, México. El grupo estaba conformado por las 4 hermanas de la familia González Valenzuela. Delfina era la mayor de las hermanas y la líder del grupo, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús, quien era la menor de las hermanas. Las 4 mujeres eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría mujeres privadas de su libertad, que eran utilizadas como damas de compañía, aunque también asesinaron a clientes y bebés de las mujeres esclavizadas. El número confirmado de víctimas es de 91, pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas, convirtiéndolas en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México. La familia González era una familia muy disfuncional. El padre trabajaba como policía para el gobierno porfirista con el cargo de alguacil, y se mantuvo en el puesto aún después de la Revolución Mexicana. Era un hombre violento, prepotente y autoritario, que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijos. Se cuenta que desde pequeñas obligaba a sus hijas a ver las ejecuciones de los presos. Por su parte, su madre era una fanática religiosa. Según el relato de las hermanas González Valenzuela, las técnicas que usaban para instalar un prostíbulo consistían primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas. En muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado. Ya instaladas en sus cabarets, las Poquianchis contrataban personas que recorrieran el país para buscar adolescentes de entre 12 y 15 años de edad, para que, por medio del engaño y la extorsión, las condujeran a sus negocios, donde una vez que entraban, eran mantenidas en cautiverio para trabajar en sus burdeles. En 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar al burdel, logró escapar, y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial de León, en Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús, pero María Luisa logró escapar al último momento. Las mujeres rescatadas contaron a los judiciales cómo algunas de sus compañeras fueron golpeadas y torturadas por sus patronas, e incluso varias fueron asesinadas y enterradas dentro del mismo predio donde eran explotadas. Las víctimas relataron a las autoridades que nunca las dejaban salir de las casas de citas, y que cuando resultaban embarazadas les practicaban abortos, y en caso de nacer los niños, estos eran asesinados. Las Poquianchis también asesinaban a aquellas mujeres que ya no les servían, a quienes sepultaban vivas en un panteón clandestino ubicado en el poblado de San Ángel. Este trabajo era realizado por el capitán del ejército, Hermenegildo Zúñiga Maldonado, conocido como el Capitán Águila Negra, quien fue amante de Delfina y su protector. Luego de varios meses que duró el juicio, que consistió en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio calificado. Las 3 hermanas recibieron la pena máxima de 40 años de prisión. Sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas antes de poder obtener su libertad. Archivo 2667, a 70, Luis Alfredo Garavito, Colombia. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Colombia. Fue un pederasta,
asesino en serie de niños y agresor sexual conocido como la Bestia. Es probablemente el mayor asesino serial y agresor de niños de la humanidad. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. Cabe mencionar que el organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones, ya que a mediados del mes de agosto de 2003 admitió haber asesinado a otras 28 personas. Según su propio testimonio, en su infancia vivió la falta de afecto y maltrato físico por parte de su padre y de otras personas cercanas. También habría sido víctima de abuso en 1970, a los 13 años de edad, por una persona muy cercana a su familia. También fue víctima del conflicto armado, ya que Luis Alfredo Garavito Cubillos y su familia fueron desplazados por la violencia de la guerrilla y el ejército. Desde ese momento comenzó a padecer muchos ataques de ira, paranoia y psicosis, debido a las fuertes golpizas y torturas que le causaba su padre. A los 14 años, fue echado de su casa por su madre, debido a que intentó acorralar a un niño de 5 años para violarlo. Según él, fue a esa edad que descubrió que tenía una fuerte atracción sexual hacia los niños, lo que lo llevó a convertirse en un pedófilo. Empezó sus crímenes a la edad de 35 años en 1992, y fue capturado a los 42 años de edad, en 1999. Su actividad criminal duró del 4 de octubre de 1992 al 22 de abril de 1999. Cometió delitos en varios departamentos de Colombia y en 1998 cometió crímenes en Ecuador. El jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, fue capturado cuando salía de un potrero en la periferia de esta municipalidad. Horas antes, Garavito había raptado a un menor al que pretendía abusar y luego asesinar. Un indigente que se encontraba en la zona escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó. Al ver la escena, atacó a Garavito con piedras obligándolo a huir. El indigente liberó al niño, el cual pudo llegar a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contó lo ocurrido, se inició la búsqueda con una brigada con múltiples efectivos policiales en la zona, usando vehículos oficiales, taxis y particulares recorriendo la zona. Varias horas después, el hombre salió del monte caminando y fue identificado por el niño e interceptado por los policías. Su condena se cumpliría hasta el año 2039 con una edad de 82 años. Adicionalmente, la República de Ecuador también lleva algunas investigaciones por crímenes cometidos contra niños de ese país, razón por la cual está pedido en extradición. Finalmente, el 10 de marzo de 2020, Garavito fue trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, por un cuadro de leucemia no especificado, donde recibe un tratamiento para su enfermedad. ¿Conocías estos casos? Estaré leyendo sus comentarios. No te olvides de suscribirte y dar a me gusta para más videos. En el siguiente capítulo, 3 casos de abducciones alienígenas.